Hermanos y hermanas, nos disponemos para la celebración de la Santa Misa. Del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Señor, da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar, tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, empezamos reconociendo nuestros pecados.
Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que siempre escuchas con misericordia a tus siervos atribulados, al darte gracias por tu bondad, te suplicamos que, liberados de todo mal, te sirvamos siempre con alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a visitarlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Así dice el Señor: haz testamento, porque vas a morir sin remedio, no vivirás. Entonces Ezequías volvió la cara a la pared y oró al Señor: Señor, acuérdate que he procedido de acuerdo contigo, con corazón sincero e íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró con largo llanto. Y vino la palabra del Señor a Isaías: Ve y dile a Ezequías: así dice el Señor, Dios de David tu padre: he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas. Mira, añado a tus días otros 15 años. Te libraré de las manos del rey de Asiria, a ti y a esta ciudad, y la protegeré. Isaías dijo: que traigan un emplasto de higos y lo apliquen a la herida para que se cure. Ezequías dijo: ¿cuál es la prueba de que subiré a la casa del Señor? Isaías respondió: esta es la señal del Señor, de que cumplirá el Señor la palabra dada. En el reloj de sol de Acaz haré que la sombra suba a los 10 grados que ha bajado, y desando el reloj los 10 grados que había avanzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía, ante la tumba vacía. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía, ante la tumba vacía. Yo pensé en medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo, me privan del resto de mis años. Señor, detuviste
la tumba vacía. Yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía, ante la tumba vacía. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores, como un tejedor devanaba yo mi vida y me cortan la trama. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía, ante la tumba vacía. Los que Dios protege viven, y entre ellos vivirá mi espíritu. Me has curado y me has hecho revivir. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía, ante la tumba vacía. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Un sábado de aquellos, Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al verlo le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Les replicó: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor.
Muy queridos hermanos, nos encontramos con esta palabra donde Jesús, como nos ha relatado, está con los discípulos y estos, al tener hambre, arrancan espigas y comen. Y frente a esto es interesante un comentario que hace San Jerónimo respecto a los discípulos, que decía que vivían austeramente porque no tenían ni tiempo para comer o para dedicarse a lo suyo, sino que estaban constantemente siguiendo al Señor. Y en este seguir al Señor, que estaban atareados, incluso comían de lo que encontraban en el camino. Y decía San Jerónimo que era una forma de vivir que tenían los discípulos, que es propio de los que siguen al Señor, que no viven en banquetes, en cosas grandes, sino que viven austeramente, ¿no? Muy interesante, porque ya desde el principio San Jerónimo nos muestra la forma de vivir de los discípulos, de los que siguen al Señor, que a lo cual también nos invita a nosotros. Después hemos visto que hay este diálogo de Jesús con los fariseos que, como ya sabemos, se sabían toda la ley, eran conocedores de la ley, y incluso algunas veces se justificaban por la misma ley. Por eso es que Jesús le habla de estas dos cosas. Es cierto que no se podía infringir el sábado, ya en el Éxodo lo encontramos, donde el sábado, el Shabbat, es el día de descanso, el día en que el Señor, en que Yahvé descansó, y por lo tanto los judíos no trabajan ese día, se dedican al Señor. Y le presentan esto a Jesús: ¿qué hacen tus discípulos que están comiendo en día del sábado? No tanto se preocupaban los fariseos al hecho de que estén cogiendo espigas, sacándola de un lugar, de un campo que no es suyo, sino por el sábado, porque también hay otro lugar en el Antiguo Testamento donde sí se permite comer de lo que se encuentra en el camino, siempre y cuando sea para el alimento, para el propio sustento del momento. Si tenían hambre, podían coger como para vivir, para seguir, ¿no? Pero no para llevarse y guardarlo, ¿me entienden? Porque eso ya era robo. Entonces, incluso lo que hacen los discípulos, porque nos especifica Mateo, de que tenían hambre, eso sí estaba permitido. Pero, como os he dicho, los fariseos se meten más en lo que es el sábado. Y empieza este diálogo al cual Jesús, que lógicamente es más inteligente, más conocedor de las Escrituras, habla de dos cosas. Primero, de David, y segundo, habla del templo y de los sumos sacerdotes y por ende del templo. ¿Qué nos empieza a mostrar ya esto? Que muestra estas dos figuras, Jesús, diciendo una cosa, que hay algo mayor, porque para el pueblo de Israel no había nada mayor que David, y incluso más aún no había absolutamente nada mayor que el templo, porque el templo era la presencia de Dios, y el sumo sacerdote es el que una vez al año tenía contacto con el santo de los santos, entraba encadenado. Y ¿qué nos muestra Jesús con esto? Porque dice, con estos dos ejemplos, Jesús lo que nos muestra en principio es que Él es más que David, que era un gran profeta, era un gran rey y sobre todo más que el templo, donde era la presencia de Dios para el pueblo de Israel. Porque, luego nos hará un comentario San Agustín, porque Jesucristo es la presencia misma de Dios. Luego, si vemos un paralelo con el Evangelio de Juan, cuando hacen la acusación a Jesús, nos especifica Juan, lo acusaban no solo por infringir el sábado, sino, que es lo que pensaban los fariseos, sino porque se cree
hijo de Dios, dice que Dios es su Padre y aún peor, se pone al mismo nivel de Dios reconociéndose él como Dios. Por ese motivo lo acusarán. Y es a lo que nos lleva Mateo. Mateo lo que nos quiere indicar en este Evangelio es que efectivamente Jesús es la presencia de Dios real, es Dios mismo que ha venido a este mundo. Y no solo eso, sino que Jesucristo, nos muestra Mateo, está por encima de todas las pequeñas leyes a las cuales, pues, ¿qué hacían los fariseos? Acusaban del sábado. Ellos, por ejemplo, infringían el sábado cuando hacían sacrificios, a veces el sábado, o si no, incluso algunas veces hacen la circuncisión, o sea, infringían una ley por respetar otra, cuidando otra. O sea, ellos mismos infringían la ley. Y Jesús lo que viene a mostrar es que Él, lo que nos quiere decir Mateo, es que Cristo es más que la ley. Que Jesucristo, sí, efectivamente, es más que la ley. ¿Por qué? Porque es Dios mismo, es la presencia de Dios. Y Jesucristo, ¿cómo actúa frente a esta realidad a la que le acusaban los discípulos? Nos volverá a decir San Jerónimo, actúa con otro tipo de ley. ¿Cuál es la ley con la que actúa Jesucristo? Es la ley del amor, la ley de la misericordia. Esta misericordia, la cual es muy interesante. La traducción hebrea da una connotación en cuanto a misericordia, es de que el Señor se compadece del hombre. Sí, se compadece. Padecer con es la que no da la hebrea. Pero la traducción de misericordia en el Antiguo Testamento, que es Gesed, da una traducción, una connotación interesante, que se ponía cuando había un pacto del hombre, había un pacto de dos personas, dice, sí, de dos personas. Una normalmente se le atribuía cuando era un pacto entre el hombre y Dios, y un pacto por el cual, connota la palabra misericordia, por el cual si uno infringía este pacto, no lo cumplía, el segundo, que por eso lo atribuyen entre el hombre y Dios, cogía la parte que no había realizado el primero. No es que se rompía y se destruía uno, sino que lo que ha hecho Dios, y recordamos aquel pasaje en el que están Abraham y Dios, que Dios coge todo el sacrificio, es Dios el que asume toda la parte, porque sabe que nosotros somos infieles, que no podemos cumplir. Y frente a esta realidad de que nosotros no podemos cumplir la ley, ¿qué hace Dios? Actúa con misericordia, realiza lo que nosotros no podemos realizar. ¿Y cómo lo hace Dios? Enviando a su Hijo Jesucristo, el misterio pascual, muriendo en la cruz, resucitado, que envíe el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo que entra dentro de nosotros, que es la divinización, es Dios mismo que a través del bautismo nos hace hijos de Dios, y esta semilla del bautismo, gracias a los sacramentos, a Dios mismo, a través de la palabra, etcétera, es que va haciendo crecer esta semilla dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos tener vida eterna dentro de nosotros. Y podamos actuar con la misma ley que actúa Dios. ¿Y cuál es la ley con la que actúa Dios? Lo he dicho antes, es la misericordia, la ley del amor, de la caridad, en la cual Él ha acogido absolutamente nuestra parte. ¿Y cómo lo ha hecho Dios? Porque nuestra parte era infringir la ley, era no poder cumplirla, era el odio. Eso es lo que nosotros tenemos dentro del corazón. Y Dios, ¿cómo lo ha hecho? A través de su Hijo Jesucristo, ha muerto en la cruz, ha sido crucificado y ha muerto, ¿para qué? Para nuestros pecados, por nuestros pecados, para perdonar aquello que nosotros no podíamos perdonar por nosotros mismos, que ningún sacrificio
de sumo sacerdote de hombre alguno podría perdonarlo. Es Él mismo que se ha sacrificado, se ha hecho sacrificio por nosotros, por amor. Y esa es la ley de Dios, que nosotros podamos actuar, vivir en el amor. Y en respuesta, y muy interesante, porque el Salmo nos decía: Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía, nos recordaba. Esa era la condición que teníamos nosotros. Nosotros, que muchas veces incluso somos estos fariseos que acusamos o exigimos que cumplan una ley la cual ni siquiera nosotros cumplimos, o nos justificamos en no cumplir algo para cumplir otra cosa que sí nos beneficia o que preferimos. Muchas veces actuamos como estos fariseos. Y esta ley de la cual vivimos nosotros tantas veces no es la ley del amor, sino es la ley de, si no el amor en cuanto donación al otro, sino en un amor propio, en un buscarnos a nosotros mismos, en nuestro beneficio, haciendo las obras, actuando en el día según lo que nos gusta, según lo que nos place, y no donándonos nunca. Y esto, hermanos, ¿a dónde nos lleva? Como dice el Salmo, a la tumba vacía es donde nos lleva a vivir así. Vivir encerrados en nosotros mismos, en nuestro yo, en nuestro ego, sin donarnos, satisfaciéndonos. Esto lo único que nos lleva es a la tumba vacía. Somos como muertos que rondan en el mundo. Sin embargo, el Señor, que ha hecho con este misterio, muriendo en la cruz, pagando por nosotros, actuando con misericordia, nos ha detenido, no ha permitido que caigamos en la tumba vacía, en las fosas de la muerte, en los lazos del demonio, del infierno. ¿Y cómo lo ha hecho? Efectivamente, pagando por nosotros. Así que, hermanos, el Señor ha actuado con misericordia, actúa con misericordia hoy con nosotros, frente a esta realidad que podamos estar viviendo. E incluso puede ser una realidad de temor, con todo esto que está sucediendo, con un miedo a la muerte, un miedo al sufrimiento. Y lo que hacemos frente a esta realidad puede ser es que nos estemos encerrando en nosotros mismos sin preocuparnos de los demás, sin preocuparnos de qué pasa con un amigo, con el vecino, o qué pasa con los miembros hermanos de la comunidad, incluso la comunidad parroquial, del movimiento, etc. Preocupando solo por nosotros mismos, comprando cosas para guardarnos a nosotros mismos sin preocuparnos por la gente que está muriendo de hambre. Y el Señor, ¿qué hace frente a esta realidad en la que podemos estar viviendo? Viene a rescatarnos. ¿Y cómo rescata el Señor? Con su ley, que es la ley del amor, la ley de la misericordia, que se compadece de nosotros, que viene a obtener aquello que nosotros no podemos realizar. Estas obras de amor que no podemos, que no salen de nosotros, nos las viene a dar Él, a través de este misterio. Así que, hermanos, en esta Eucaristía en que Jesucristo viene a este altar y se entrega, se despoja, actúa con misericordia, con amor, se entrega porque esta es la ley del amor que actúa Dios, viene a entregarse a nosotros a través del cuerpo y la sangre de Cristo, a ustedes a través de la comunión espiritual que recitarán. El Señor se entrega totalmente y entra dentro de ustedes. ¿Para qué? Para que dentro de ustedes también pueda crecer y darse esta ley del amor y de la misericordia, porque suyo es el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos.
Ahora, confiados en el amor que Dios nos tiene y sabiendo que actúa con misericordia, le presentamos aquellas intenciones que tenemos en el corazón. Por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier, su obispo auxiliar Raúl, para que con el anuncio del Evangelio y la celebración de los sacramentos continúen asistiendo al pueblo a ellos encomendado. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra nación, para que el Espíritu Santo ilumine a nuestras autoridades de modo especial en este tiempo de pandemia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los necesitados, especialmente por los más afectados a causa del coronavirus y sus familiares. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que crezca la gracia bautismal en nosotros y sigamos a Jesucristo tal como nos lo dice en el Evangelio. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Presentamos también al Señor todas estas intenciones que nos habéis hecho llegar a través del Facebook del Arzobispado, por el fallecimiento de tantas personas que han ido al encuentro del Padre, muchos en estos días, y sobre todo por la salud de tantos hermanos y familias, de los cuales muchos están sufriendo por esta pandemia, para que el Señor les proteja y les conceda más años de vida. También le pedimos al Señor para que nos ablande el corazón, para poder acoger la misericordia de Dios. El Señor, sabemos que así como el sábado no lo limita, no limita al Señor absolutamente nada, ni nuestra soberbia, ni nuestro egoísmo, ni nada. Sino que el Señor pasa todo para actuar con misericordia. Así que le pedimos al Señor para que nos ablande este corazón y podamos acoger la misericordia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Acoge, Señor, todas estas oraciones, también aquellas que tú sabes que necesitamos, que tú bien conoces, aquellas que están en nuestro corazón. Todas estas te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por aquellos que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre,
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor Dios, que nos entregaste a tu Hijo para librarnos con bondad de la muerte y de todo mal, te rogamos aceptes benignamente este sacrificio que te ofrecemos en acción de gracias, por librarnos de nuestra tribulación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena. Y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza. Y por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras le ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús a quien se convierte a ti, y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor, y proclamando la alegría de nuestra salvación, con todos los coros celestiales, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo Javier y su obispo auxiliar Raúl. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino, hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de esta corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz. Tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Oremos. Dios Todopoderoso, que en tu bondad, con este pan de vida, robusteces a tus siervos y los libras de las ataduras del pecado, haz que constantemente crezca en nosotros la esperanza de la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Les recuerdo que mañana, sábado, a las 11 tenemos el encuentro con los niños y el domingo la Santa Eucaristía, también a las 11 de la mañana. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias al Señor, aleluya. Gracias al Señor,
aleluya, gracias al Señor, aleluya, gracias al Señor, aleluya.